Estamos enamorados del Señor. Pónganse cómodos, por favor. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Cuando estamos con el amor de Dios, no hay fuerzas ni terrenales ni espirituales que nos separen de este amor. Por eso lo más importante, hermanos, es que usted y yo nos enamoremos del Señor. Lo amemos a Él. Como el Señor lo dijo en alguna ocasión, el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el grande y principal de todos los mandamientos. Por eso cuando nosotros lo amamos a Él, wow, no desperdiciamos los momentos para estar con nuestro Dios. Cuando le amamos a Él, no hay nada en este mundo que nos separe de su presencia. Amén. Una alabanza al Señor. Saludo al pastor Gonzalo, a la hermana Gloria, su esposa, a toda esta amada iglesia, todos los que están en esta mañana disfrutando de este culto que hemos rendido a nuestro Dios, a todos los que nos visitan, a todos los que están en las plataformas. En el nombre de Jesucristo, sean todos bienvenidos y sigamos disfrutando al Señor en nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a seguir el estudio de la amartiología. Como les comentaba hace 8 días, hace parte de lo que es la salvación, pero la amartiología nos da a nosotros la explicación sobre el pecado. Porque muchas personas se preguntan, muchos grandes pensadores de este mundo se preguntan el por qué hay tanta maldad, que por qué, si existe un Dios, hay tantas situaciones difíciles en este mundo. La respuesta la encontramos en la palabra del Señor. Pero el culpable no es Dios, porque Dios lo que quiere es lo bueno para todos nosotros. Dios lo que quiere es que usted y yo podamos disfrutar de su presencia. Por eso, hoy vamos a mirar las terribles consecuencias del pecado. Usted y yo tenemos que tener muy, pero muy claro que el pecado al hombre no le trae nada bueno. Que el hombre, cuando lastimosamente se deja enredar por el pecado, las cosas terribles que llegan a sus vidas es por causa del mismo pecado que comete. No porque Dios sea malo, sino porque el hombre decidió en su vida obedecer al pecado. Por eso nosotros necesitamos entender cuáles son esas horribles, terribles, nefastas consecuencias que el pecado trae a la vida del hombre. Una alabanza a nuestro Dios. Y para ello, ahí sentaditos, por favor, Génesis 2:15. Dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra Edén, en su significado literal en el griego, significa delicia. Y el huerto era un huerto donde ellos disfrutaban la presencia del Señor. Por eso, el estar en la presencia del Señor, como dice el salmista, delicias a tu diestra, hay plenitud de gozo. Y todos los que hemos podido comprender y entrar en la presencia del Señor, nuestra alma se regocija delante de Él, aleluya. Por eso el anhelo que nosotros tenemos es que todos podamos entrar en la presencia del Señor, que no haya ni uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos podamos entrar, porque cuando entramos en la presencia del Señor, nuestra vida siente algo muy especial, aleluya. Y resulta que el panorama que tenía Adán y Eva era un panorama hermoso. Pero resulta, escúcheme bien lo que le voy a explicar. Adán
no conocía el término muerte. Eva no sabía el significado de la muerte. Por eso cuando el Señor le dice que ciertamente morirás, es porque en el Edén no había nada de muerte. Ellos no habían tenido la experiencia de algún animal muerto, de alguna planta marchita. Ellos desconocían el significado de la muerte. Por eso ellos no sabían las terribles consecuencias cuando el Señor les dijo ciertamente morirás, porque tal vez en su inocencia ellos pensaron que era algo que quizás le podría pasar, pero no era algo mayor, sino algo menor. Pero qué tan terrible era, porque Dios, que conoce todas las cosas, sabe que cuando ellos fueran y desobedecieran su palabra, la muerte iba a llegar para ellos. Lastimosamente, hermanos, escucha bien esto. Hay personas que han escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios, pero desconocen el significado de lo que viene. ¿Saben quién sabe todo lo que viene para el mundo y quiere prevenirnos a nosotros? Es el que conoce todas las cosas, aleluya. Dios sabe lo que para el mundo viene en su desobediencia y pecado. Así como el Señor levantó a un hombre llamado Noé y le dio las instrucciones y le comenzó a decir: ve y publica a todos ellos que se arrepientan y que entren al arca, porque va a caer lluvia y va a caer un diluvio. Las escrituras enseñan que la gente se burlaba, que la gente cogía e ignoraban y lo tomaban a él como loco, porque no conocían la primera gota de lluvia que hubiera caído desde los cielos. Dice la Biblia que de la tierra salía un vapor y que ese vapor lo que hacía era alimentar de todos los vegetales, de toda la agricultura, pero no conocían la lluvia. Pero resulta que como el hombre desconoce, piensa que la palabra de Dios no es verdadera. Y cuán aterrados ellos quedaron. Desde el primer momento yo me meto en esa escena y yo me imagino cómo sería el asombro al ver la primera gota de agua cayendo del cielo. Yo creo que al principio de pronto se despertó alguna admiración diciendo: oh, mira cómo cae agua del cielo, nunca lo habíamos visto. Pero cómo sería que poco a poco fueron quedando en terror cuando vieron que llovía y llovía y llovía y no paraba y comenzaban las aguas a subir. Me imagino que todos, como dice la Biblia, corrieron al arca y empezaron a llamar: ábrenos, ábrenos, Noé. Pero resulta que el hombre no tiene la capacidad de abrir la puerta del cielo, porque el único que puede abrir y cerrar esa puerta se llama Dios, aleluya. Y aunque nosotros los hombres nos preocupamos, y Noé se preocupó, él le dijo: yo no lo puedo abrir, porque mi Dios fue el que cerró la puerta. Y cuando Él cierra, es donde se acaba la oportunidad para el hombre. Y todos ellos no conocían lo que era el agua, ni conocían lo que era el diluvio. Y dice la Biblia que todos en aquel entonces perecieron en el diluvio, y solo 8 personas quedaron salvas. Wow. Si Dios dice que el hombre va a morir, hermanos, tengámosle miedo a eso, porque eso es terrible para lo que viene para el hombre. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Me están entendiendo? Por eso es necesario que comprendamos las consecuencias terribles de lo que sucedió a través del pecado. Pero hay algo que yo quiero enseñarles algo en esta mañana, para que usted esté muy, pero muy atento. Mire, el enemigo llamado diablo, ahí en Génesis 3:4, mire lo que le dice a la mujer. ¿Qué le dijo? No moriréis. ¿Sabe que yo me puse a analizar y le decía: Señor, el enemigo tiene la capacidad de infiltrarse, camuflarse, y este se camufló en los propósitos de Dios? Porque, hermanos,
el día que el diablo se presente como el diablo, usted y yo nos consagramos más. Porque si él se presenta como el ser espantoso, el ser que viene en contra de nosotros, el diablo se equivoca. Porque cuando el diablo persiguió a la iglesia de tal manera que estaba matando, la iglesia primitiva se consagró mucho más al Señor. Pero como el diablo conoce las cosas en parte, porque el Todopoderoso y el que tiene toda ciencia es Dios, él conoce en parte y tiene poder en parte, él se camufló para que a través de infiltrarse poder tener un contacto con Eva. Wow. Y resulta que cuando él se camufló, Eva no le tuvo miedo. Eva empezó a tener una conversación. Y la conversación que tuvo con este ser es donde la palabra del Señor dice que comenzó Eva a pensar. Escuche bien lo que Dios me dio. Empezó este enemigo a presentarse como algo inofensivo, como si estuviera interesado en el bienestar de ellos, como si la serpiente y su diálogo fuera una buena persona con propósitos buenos, pero tras todas esas cosas que aparentemente eran buenas, traía un mensaje de muerte. Por eso la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Porque la gente te puede hablar de Dios, te puede hablar del Señor y puede camuflarse. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que este diablo tiene la capacidad de vestirse o de disfrazarse como ángel de luz. La palabra ángel significa mensajero y la palabra luz significa evangelio. Quiere decir que él tiene la capacidad de camuflarse dentro de todo el cristianismo y decir que él también es mensajero del evangelio. Por eso dice la Biblia que tenemos que tener cuidado, porque se levantarán falsos maestros, falsos profetas, los cuales no ellos querrán vivir la sana doctrina, sino que enseñará conforme a sus disoluciones y apartarán del oído la verdad. Pero usted y yo seguimos en la verdad que es Jesucristo. Aleluya. Seguimos en esta verdad. Una alabanza al Señor. Y como él es estratégico, el enemigo, usted sabe que hasta el mismo Señor Jesucristo, este diablo cochino, quiso hacerlo desviar de sus propósitos espirituales. Hermano, escúcheme bien, se lo digo en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. No deje que nadie desvíe sus propósitos espirituales. No lo permita. Usted está siguiendo a Dios y no a hombres. Usted tiene la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y no la quite de allí. No la quite de allí. Siga mirándolo a Él. Porque hay muchos que se nos acercan para hacernos desviar del camino correcto. Pero escuche bien esto, si quiero que lo leamos. San Mateo capítulo número 16 a partir del verso 21. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra del Señor en San Mateo 16, 21? Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Escuche bien. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo llamó: venga, Señor Jesucristo, venga, quiero hablar contigo. Dice, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, hablando del Señor Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Wow. Mira, cualquier ser humano de pronto escucha a Pedro y dice: uy, Pedro tiene un corazón tremendo. Tremendo el corazón de Pedro. Vea cómo está con compasión con el Señor Jesús. Uy, sí, Señor, que no te vayan a matar, que no. Uy, ¿cómo te van a hacer eso? Pero resulta que cuando uno desconoce los planes de Dios, uno no sabe interpretar el mensaje del enemigo. Algunos de pronto te pueden colocar aquí la mano y te dice: pobrecito Juan Pablo, estás padeciendo persecución, tienes tribulación, estás haciendo esto, estás pasando por momentos difíciles. Salte de esta iglesia y vente, aquí hay una oportunidad de hacer eso. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Y si pasamos por tribulaciones es porque vamos a entrar al reino de los cielos. Aleluya. Y resulta que este diablo se le puso al Señor por medio de Pedro, una persona muy cercana, uno de los 12. Pero ahí el Señor entendió, como Él lo conoce, que no eras Pedro el que le estaba hablando, sino que tenía, a través de la influencia del enemigo, palabras para hacerlo cambiar el rumbo de su propósito eterno. Por eso, escúcheme bien, no permitas que nadie, aunque esté muy cercano a ti, y te lo digo con el corazón y con la autoridad de Dios, aunque sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, que te quieran desviar del camino, no lo permitas, no lo permitas, no lo permitas. Porque el Señor dice: nadie es digno de mí si amase más esposo, esposa, padres o hijos. Porque los que somos dignos de Él, dejamos todo para seguir al Maestro. Aleluya. Para seguir a este Dios todopoderoso. Y no podemos dejarnos cambiar. Porque la Biblia dice: me eres tropiezo porque pones la mira en las cosas, no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, por eso hoy en día tenemos nosotros que tener la mira en las cosas de arriba. Si habéis resucitado, poned su mirada en las cosas de arriba, dice el Señor a través del apóstol Pablo. Porque es necesario que nosotros podamos entender que el mensaje del enemigo, aunque sea un mensaje que aparentemente sea un mensaje delicado, un mensaje de soberanía, un mensaje en el cual nos quiere reconvenir, un mensaje que nos quiere como calmar esa situación, pero el Señor dijo: no, déjame, que yo necesito morir. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Usted y yo necesitamos morir en esta carne. Si no morimos en esta carne, no podemos vivir para Cristo. Por eso todo lo que esta carne tiene, hermano, es de los hombres, es de esta tierra. Y toda persona que quiera vivir en los designios de esta carne no podrá vivir para Dios. Pero qué bueno cuando usted y yo estamos dispuestos a morir para la carne, pero para vivir en el Espíritu, en el Señor, aleluya. Cuando no nos importa dejar todo, aleluya. Porque si el grano cayera en tierra y no muriere, no puede salir de nuevo. Pero si usted y yo hemos caído en las manos de Dios, si morimos terrenalmente, viviremos espiritualmente para el Rey de la Gloria, aleluya. Estamos. Pero resulta que hay conversaciones que vienen a través del enemigo, así como Pedro, a través de la serpiente, que quiere hacer desfallecer los propósitos espirituales de Dios. Pablo, un hombre de Dios, un apóstol de Dios, escribe en Corintios, en 2 de Corintios 11:3. Búsquelo por favor. Una preocupación muy grande. Una preocupación que usted y yo tenemos que comprenderla. ¿Y cuál es la preocupación que dice el apóstol? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué dice?
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Wow. Mire el alcance que tiene el mensaje del enemigo, así como se lo dijo al Señor Jesucristo a través de Pedro, de poder extraviar. Porque cuando alguien se extravía es porque pierde el rumbo, la dirección. ¿Y qué es lo que él quiere extraviar? Mire, los sentidos, tu pensamiento. Nadie puede entrar a tu pensamiento sino el que quiera que entre en el pensamiento de cada uno de nosotros. Yo soy un hombre con la capacidad de que si me vienen dardos a mi mente, poder bloquearlo con la palabra de Dios. Pero si yo permito que a mi pensamiento, a mi mente, entren los mensajes. Ay, Pablo, lo que dice el Señor es mentira, no vas a morir. Disfruta del pecado. ¿Por qué vas a vivir toda tu vida encerrado en una iglesia? ¿Por qué vas a vivir así con una sola esposa? Mira, hay una cantidad de mujeres. Y empieza de pronto. Y yo no lo bloqueo. Esos pensamientos van a empezar a extraviar la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir, así estoy bien. Cuando alguien no es sincero en su fidelidad a Cristo, aunque esté mal, cree que esté bien. No es sincero, no es honesto. Y se presenta ante el mundo como el mejor cristiano, como la mejor persona. Incluso, discúlpeme lo que le voy a decir, tiene la desfachatez de plantarte en un altar y empezar a predicar y señalar en donde el Señor habla que el primer predicador tiene que ser hacia nosotros mismos. Y yo no puedo presentarme de esa manera, porque resulta que ahí no estoy siendo sincero, sino deshonesto con Dios y engañando a mi amigo conmigo mismo. Por eso dice la Escritura que el trabajo del enemigo es que nuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Dios pone sus ojos sobre los fieles de la tierra. ¿Cuál es el fiel de la tierra? El fiel de la tierra es aquel que le dice al diablo y al pecado y al mundo de maldad: no, porque voy a vivir para mi Cristo, aleluya. Y a pesar que venga lo que venga, seguiré adelante, mi Señor, aleluya. Y aunque venga persecución, aunque vengan dificultades, aunque venga problemas, aunque esté arruinado, acabado económicamente como Job, aunque haya perdido toda su familia, aunque haya venido desastres para su propia salud, Job le fue fiel a Dios hasta la muerte. Y así quiere que Dios sea usted y yo fieles a Él. Oh, hay poder en Jesucristo. ¿Me están comprendiendo? Por eso necesitamos ser fieles a Cristo de una manera honesta. Pero resulta, una alabanza a nuestro Dios, que la palabra que viene del enemigo, usted y yo, escuche bien, estamos ante la palabra de Dios y ante el mensaje del mal, ante lo que Dios nos da y ante lo que el enemigo dice. Y resulta que esas cosas son tan peligrosas. San Lucas capítulo número 8, verso 12. Vamos a mirarlo a ver, por favor. San Lucas capítulo 8, verso 12. Mire lo que hace este enemigo. ¿Cuánto nos gusta escuchar la palabra de Dios? Levanten la mano y de una alabanza al Señor los que les gusta la palabra. Escuche bien. Y los de junto al camino son los que oyen. ¿Qué oyen? Y luego ¿quién viene? ¿Quién viene?
¿Y qué quiere hacer el diablo a los que escuchan la palabra? Quitar del corazón, ¿qué? ¿Para qué? Para que no crean y no se salven. Wow. Mire la estrategia tan malvada del diablo. Escucharon la palabra, como cuántos sabemos hoy aquí, como que 60, 70. Sí, entonces él está craneando allá afuera. ¿Qué voy a hacer? Para que este grupo de personas que está escuchando la palabra, arrancarle la palabra, no la crean y al final no van a ser salvos. Porque la palabra se predica para salvación. Amén. ¿Me entienden? La palabra no se predica por moda. La palabra no se predica por un círculo de personas sociales que estamos aquí disfrutando una tarde o una noche o un día como hoy domingo. No, no. La palabra se predica es para salvación eterna. Aleluya. Y todos los que escuchamos la palabra es porque queremos ser salvos, aleluya. Y la salvación, el Señor empieza a moldearme a través de su palabra. Pero el diablo dice, tranquilo, que la escuchen, que yo ya tengo la estrategia de que quitar la palabra y no la crean. Porque hermanos, hay gran diferencia entre escuchar y creer la palabra. Hay muchas personas que la escuchan incluso a diario y no la creen. Pastor, ¿cómo sabe usted que no la cree? ¿Sabe cómo me doy cuenta de que no la creen? No la obedecen. El resultado de no creer se manifiesta es cuando la persona no obedece la palabra. Pero cuando yo creo la palabra, lo que voy a hacer es obedecer a mi rey, aleluya. Lo voy a obedecer a él. Y si Dios quiere, y si Dios dice que me quiere salvar, bueno, yo voy a dar los pasos para que él me salve, aleluya. Y si Dios dice que me tengo que arrepentir, y si Dios dice que tengo que dejar lo malo, y si Dios dice que tengo que consagrarme, que tengo que vivir en santidad, y si Dios dice en su palabra, bueno, lo voy a hacer porque le he creído a mi Dios, aleluya. Porque creo en él, porque creo en su palabra, porque creo que me salve. ¿Usted sabe cuántas personas en el mundo escuchan la palabra por radio, por televisión, por cantidad de medios? Pero sus vidas siguen iguales. Porque la estrategia del enemigo es quitar de aquí, del corazón, del entendimiento, la palabra, para que no la crean. Y para que no sean salvos, porque él tiene entretenido, hermano, escúcheme bien, por favor, se lo digo con el alma. Él tiene entretenido a las personas, incluso a una parte de los cristianos, entretenidos en las bagatelas de este mundo, que le dan más importancia a las cosas de los hombres que a las cosas de Dios. Y esa palabra solamente se entra por un oído, pero no hay obediencia. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que usted y yo procuremos obedecer la palabra de nuestro Rey, aleluya. Hagámoslo con toda el alma, porque su palabra trae beneficio a nuestra vida. Quiero preguntarles cuántos de ustedes no se sienten contentos porque Dios los alcanzó, aleluya. Porque esta palabra nos transformó, porque esta palabra nos restauró, porque esta palabra cambió la vida, cambió los hogares, y hoy nos sentimos como nuevas personas en él, aleluya. Dele ese alabanza, ese aplauso, glorifíquelo, exáltelo a él. No morirás, le dijo la serpiente. No hay infierno, no hay muerte. Lo único verdadero es esta vida, disfrútala. Eso de la iglesia, eso es pura bagatela. Hay poder en Jesús, porque Dios os está advirtiendo de lo que viene para el hombre. Escuche bien esto. El Señor considera nuestras vidas como la flor del campo, que sale el sol, se marchita, o como la neblina que sale en la mañana, pero rápidamente se disipa. ¿Qué quiere decir? Que nuestros días de existencia sobre la tierra son cortos. ¿Hace cuánto usted era un niño, un adolescente, un joven? Bueno, no es que sea tan viejo, pero yo me siento un poquito mayorcito. Pero me acuerdo hace poco yo tenía a mi hija en los brazos.
Hace poco jugábamos con ella allí de una manera especial porque era una bebecita. Pero ahora, pasados los años, ¿en qué momento pasó eso? Es que el tiempo se nos va volando. Pero nosotros, ante el tiempo que pasa rápido, tenemos que afirmarnos en Cristo Jesús, aleluya. Porque en Él solamente hay salvación y vida eterna. Una alabanza al Señor. Por eso le dijo el enemigo a Eva: no moriréis. Que no moriréis. Wow. Escuche bien, las 3 muertes. Tengo tiempo todavía para explicarlas. Las 3 muertes. Cuando la consecuencia del pecado horrible que hizo este hombre y esta mujer fueron terribles. Y la primera muerte, la muerte espiritual. Isaías 52, verso 9. La muerte espiritual es la separación de la presencia de Dios con el hombre. Es decir, ellos disfrutaban de la presencia de Dios en el huerto, en Edén. Pero cuando pecaron, el pecado hizo que haya una separación. Y Dios no puede habitar donde habita el pecado. Por eso Dios no es el que hace pecado ni el dueño del pecado. Y como dice Santiago, Él no tienta a nadie porque Él no es tentado por el mal. Pero el pecado hace una barrera. Aunque Dios quiere estar con usted y conmigo, el carácter y la moral de Dios no puede. No puede, porque Dios es un Dios santo que habita en la santidad, aleluya. Aunque Dios quisiera estar en medio de ese pecador y meterse en él, no puede, porque ese pecador no se ha arrepentido. Pero cuando ese pecador es consciente, se arrepiente, el Señor le dice: oh, dejaste la puerta abierta y voy a entrar en tu vida y voy a tener mi presencia contigo, aleluya. Eso es algo especial. Pero el pecado hace una barrera. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecador, cuando no está arrepentido, piensa que Dios lo está escuchando. Pero yo quiero que los que nos están escuchando por algún medio, o al que está aquí de pronto y tiene un pensamiento errado en este sentido, no crean que porque Dios designó leyes terrenales, y lo he explicado en alguna ocasión, en donde Dios en su misericordia hace caer el sol, el agua, la lluvia, donde Dios nos da alimento, donde Dios nos da el vestido, donde Dios en su misericordia nos da la oportunidad de existir sobre esta tierra, no vamos a pensar: es que Dios está contento con mi vida pecaminosa. Hay poder en Jesús. ¿Sabe qué está pasando? Es que Dios nos está dando oportunidad que nos acerquemos a Él. Dios te deja que existas, que tenga tu provisión, tu alimento, tu trabajo, tu salud, como cualquier ser humano. Pero Dios está esperando que el hombre quite esa barrera, porque esa barrera la quita usted y la quito yo cuando decidimos no pecar más y vivir para Dios, aleluya. Pero mientras hay ese pecado, hay una barrera. Amén. Una alabanza al Señor. Romanos 3:23. Romanos 3:23, un versículo que lo conocen. Por cuanto todos pecaron, ¿qué sucedió? Están destituidos de la gloria de Dios. Wow. Cuando el hombre pecó, está lejos de Dios, destituidos. Por eso, hermanos, en el hombre, Dios que creó al hombre, el hombre tiene una parte especial en su vida que solamente la llena Dios.
Cuando el hombre está lejos de Dios hay un vacío muy grande. Y ese vacío el enemigo lo ha hecho creer al hombre que lo puede llenar con los placeres pecaminosos de esta tierra. Por eso usted ve hombres y mujeres desesperados, angustiados, queriendo llenar ese vacío. Se meten en las drogas, en el alcohol, se meten allá en las cantinas, en las cosas de prostitución. Tiene una mujer, otro hombre, todo tipo de vicio, pero nada lo llena, porque lo único que llena al hombre es la presencia de Dios. Aleluya. Lo único que satisface el alma es que Dios esté aquí adentro. Aleluya. ¿Y usted cree que Dios estando aquí dentro tenemos necesidad de esas cosas? No, porque esas cosas nosotros no nos llena. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento participaron de todo ello? Pero eso no los hacía felices. Pero nuestro Cristo nos ha hecho felices. Aleluya. Nos ha dado gozo, felicidad. Aleluya. Porque su presencia es lo más hermoso que tenemos. Una alabanza a nuestro Rey. Por eso cuando dice que están destituidos, es porque no pueden saborear nada de Dios. No pueden tener acceso a Dios. Cuando alguien te destituye de alguna empresa, usted ve la empresa desde afuera, pero no tiene acceso allá adentro. Y usted dice, uy, en esa empresa pagan bien, en esa empresa trabajan, tratan bien a los trabajadores, hay buenos beneficios. ¿Cuánto me gustaría entrar a esa empresa? Pero no puede entrar. Pero los que están allá adentro disfrutan de todos los beneficios. Ahora yo y no sé cuántos estamos disfrutando de los beneficios de Dios. Aleluya. El mejor patrón, el mejor amo, el mejor rey, el mejor proveedor, el mejor de todos. ¿Cómo lo vamos a cambiar? No hay nada en esta tierra que lo podamos cambiar. Ante Él me rindo todos los días y le doy gracias, porque estoy dentro de Él. Aleluya. Oh, sí, mi Señor. Una alabanza a nuestro Rey, una alabanza a nuestro Rey. Por eso no podemos vivir lejos de Dios. Por eso el salmista que experimentó esto dijo, aleluya, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Él. Porque hermano, así sea que usted tenga o no tenga plata, así sea que tenga o no tenga carros o casa, así tenga o no tenga cosas de esta tierra, lo único que tu alma anhela es la presencia de Dios. Aleluya. Y esa presencia todo lo llena. Todo lo llena. Una alabanza a nuestro Rey. Por eso no podemos, hermanos, vivir lejos de la presencia de Dios. Porque escuche bien, los que viven lejos de la presencia de Dios no tienen vida. Y te lo voy a explicar bíblicamente. Solamente existen, pero no tienen vida. Porque la vida, ¿quién es? Cristo. Existen bajo muerte. Nosotros existimos en la vida de Cristo. Quiere decir que ahora nosotros tenemos vida, porque vida la hallamos en Jesucristo. Pero las personas que están lejos de Dios existen, pero bajo un aroma de pecado. Wow. Efesios capítulo 2. Vamos, por favor. Efesios 2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿En qué momento? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese ser? El enemigo, el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que no obedecen a Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Wow. Quiere decir que aunque usted, hermano y hermana, en algún tiempo estábamos bajo los designios del príncipe de este siglo, bajo la potestad y la corriente de este mundo, el Señor ha querido darnos vida. Porque la vida es para los muertos. Los que están muertos, ¿quieren vida? Aleluya. Voy a preguntar. Y usted me va a decir amén o no me dice amén. Si alguno está muerto en esta mañana, ¿quiere vida? Aleluya. ¿Cuántos queremos la vida? ¿Cuántos deseamos esa vida? ¿Y cuánto estamos disfrutando de esa vida? Aleluya. ¿Y sabe qué dice la palabra? Entonces, estando muertos en delitos y pecados, se conoce que esa persona, como anda bajo la orientación del espíritu de este mundo que desobedece la palabra de Dios, lleva a la persona muerta a hacer todos los placeres de la carne, a hacer todos los placeres del pecado, a llevar sus pensamientos cautivos para hacer el mal. Y es una persona solamente bajo la naturaleza de la ira, porque esa persona está en muerte espiritual. Wow. Una persona muerta espiritual es iracunda, se enoja, tiene envidia, tiene odio, tiene venganza. Una persona muerta espiritualmente solamente quiere hacer los deseos de esta carne, pecar, fornicar, adulterar, mentir, robar. Las personas que están en muerte espiritual, escuche bien, pueden escuchar la palabra, pero el diablo le quita la palabra de su corazón para que no creer. Y esa persona puede llegar con sus sentidos engañados, creyendo que está bien, pero sus acciones le indican que está muerto delante de Dios. Y esto es lo peor, porque se está engañando a sí mismo. Hermanos, pero en esta mañana yo quiero que usted y yo, si Dios está aquí con nosotros con este propósito espiritual, nos abra los ojos y nos haga entender que su vida y mi vida no pertenece al diablo, que nuestra vida le pertenece a Dios. Aleluya. Y que los propósitos de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Una alabanza a nuestro Rey. Primera muerte, muerte espiritual. Fueron desquitados, fueron destituidos, salieron de la presencia de Dios. Segunda muerte, Génesis capítulo 3, verso 19. Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que comenzó el hombre a experimentar la muerte física. Experimentar, porque no había muerte física. Pero cuando pecó, experimentó la muerte espiritual. Luego, la muerte física. Al polvo volverás. Y para volver al polvo, ahí es donde vienen las tristezas, los dolores, las enfermedades. Y vienen también la nostalgia por haber perdido un ser querido. ¿Cuántos de nosotros no nos duele que se nos muera alguien que hace de nuestra familia? Y eso nos quebranta. Y eso fue producto del pecado del hombre. Porque Dios no había hecho muerte. Dios no quería la muerte del pecador, sino que el pecador viva. Pero a través del pecado, el hombre comenzó a experimentar la muerte física. Vuelve esta carne al polvo, el espíritu de vida vuelve a Dios y el alma va a un lugar. No va al cielo todavía, no va al infierno todavía, va a un lugar de espera para el momento en el cual se ha de dar cuentas a Dios. ¿Estamos? Una alabanza al Señor. ¿Cuántos somos testigos de estas dos muertes? ¿Sí o no? ¿Aquí hay testigos de estas dos muertes? Claro. La muerte espiritual cuando estábamos alejados de Dios, pero cuando nos acercamos a Dios ya volvimos a tener vida espiritual. La muerte física porque se nos ha muerto algún familiar,
algún conocido, algún amigo o cualquier persona que nos enteramos que haya muerto. Pero viene la más terrible de todas, esta muerte que todavía el hombre no tiene experiencia, no conoce, y muchos, lo digo con dolor en el alma, hasta se llegan a burlar y llegan a mofarse de esta muerte y sacan comentarios muy burlescos y dicen: por allá voy a bailar con el diablo, vamos a poner música y vamos a tomar y vamos a hacer una fiesta en el infierno, hay poder en Jesús. Ellos toman eso de broma, pero el Señor Jesucristo quiere advertirnos de que ese lugar no fue un lugar hecho para nosotros. Ese lugar fue hecho para la tercera parte de los ángeles que cayeron, pero como el hombre se dejó llevar por lo que decía ese ángel caído, el hombre también va a parar al mismo lugar, porque está siguiendo al diablo y no siguiendo a Dios. Porque los que seguimos a Dios entraremos en la patria celestial, pero los que siguen al diablo entrarán al lugar que ha sido establecido para él. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque ninguno de nosotros queremos ir allá, ¿cierto? Y resulta que esta muerte que la Biblia menciona, le voy a dar 3 pasajes para que usted a través de esta enseñanza pueda entender, y si en algún momento alguien le pregunta, usted también pueda explicarle. San Mateo capítulo 10, verso 28, por favor. ¿Estamos? Una alabanza a nuestro Rey. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Los otros seres humanos, que se les mete algo en su mente, matan a otros o una enfermedad o algo así. Porque todo el mundo tiene que experimentar la muerte, porque está establecido que todos vamos a morir. Pero mire lo que dice el Señor: mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y qué más, y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que hay que temer? No es al diablo. El diablo no tiene potestad de echar a nadie y destruir a nadie en el infierno. Por eso la Biblia dice que el único que tiene el poder, la potestad, es Dios. Y si la persona temen a Dios, lo que deben de temer es que no solamente, por lo menos en el Instituto Bíblico lo estamos leyendo el jueves, que lo que se va para el infierno no es solamente el alma, también es el cuerpo. Y si usted en ese cuerpo medio se corta y usted, wow, siente un ardor y un dolor, ¿usted se imagina cómo va a ser en el infierno? En donde el alma y el cuerpo van a sufrir. Eso es algo desastroso. Y ahorita vamos a mirar qué es lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis. ¿Les interesa? Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Amén. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y escucha bien, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Paren ahí un momentico, les quiero explicar esta parte. Los libros y el libro. Los libros que fueron abiertos es donde están todas las cosas que el hombre hace. Joselito, aquí nadie se llama Joselito, ¿cierto? Joselito Pérez hizo esto el día tal, y todo está escrito en los libros. Pero el libro de la vida es un solo libro. ¿Y sabe quién es el libro de la vida? Jesucristo. Él es el libro de la vida.
el hombre, dice la Biblia, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todas las obras que hizo los hombres estaban ahí escritas. Sigamos leyendo, por favor. ¿Qué más dice? Verso siguiente. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos. Todos los muertos de todas las épocas salieron, resucitaron y estaban delante de Dios. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso la Biblia dice, hermano, escúcheme bien, no hay nada oculto que no salga a la luz. Nadie puede hacer nada que Dios no lo vea. Toda persona que crea que puede cometer pecado a escondida, hágalo, tranquilito, que el Señor está notando eso. Y si esa persona no se arrepiente, en ese día todas sus acciones que tal vez usted creyó que fue en secreto, el Señor las tiene apuntadas cuando abra los libros. ¿En qué momento? ¿En qué momento todas esas obras pecaminosas que nos juzgaba a nosotros van a ser borradas? Cuando usted y yo nos arrepintamos y en el bautismo en el nombre de Jesús son perdonados todos nuestros pecados, aleluya. Allí se nos borra todas esas acciones y ahora nuestros nombres son escritos en el único libro de la vida que se llama Jesucristo, aleluya. Una alabanza al Señor. Siguiente verso, ¿me están comprendiendo? Siguiente verso. Y la muerte y el Hades, escuche dónde fue lanzado. ¿A dónde? Este es el lugar de ellos. Esta es la segunda muerte. Pero el otro versículo, doloroso. Siguiente, por favor. Y el que no se halló inscrito, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué libro? ¿Dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Wow. El que no fue inscrito. Hermanos, yo le digo, Señor, por favor, no vaya a borrar mi nombre de ahí. Que mi nombre esté escrito allí. Que cuando ese coro que dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y cuando el Señor diga, Juan Pablo Guzmán Bustamante, amén, gloria a Dios, venga en el cielo y mi nombre sea mencionado por el autor de la vida, aleluya. Pero los que no fueron hallados, wow, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y qué va a pasar en ese lago de fuego? Ya lo voy a terminar. Apocalipsis 20:10. Escuche bien lo que va a pasar allá. En alma y en cuerpo. ¿Lo tiene? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y escuche bien lo que va a pasar en ese lugar. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Usted cree que Dios quiere esto para el hombre? ¿Usted cree que Dios, conociendo ese lugar, está deseoso que su máxima creación terrenal pueda llegar a ese lugar? No. Por eso el Señor está mandando atalayas, mensajeros de este evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Pero salvo de qué? De llegar a ese lugar tan horrible, de llegar a ese lugar tan desastroso. Solamente con imaginarnos un tormento día y noche por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. El hombre va a sufrir eternamente. El hombre va a estar en esa condición y no va a haber nadie que les ayude. El Señor dice, no, yo no quiero eso. Pero si el hombre llega a ese lugar, es por la decisión del hombre.
Porque Dios ha abierto una puerta para que todos los que entremos por esa puerta podamos ser salvos. Pónganse de pie. Mis hermanos de Decón, Juan capítulo número 5 y el verso número 24. Aleluya. Juan capítulo 5, verso 24. Escucha bien. De cierto os digo, hablando el Señor Jesús, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene que vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos en esta mañana quieren pasar de muerte a vida? ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a seguir adelante al Señor? ¿Cuántos en esta mañana queremos proseguir en el camino glorioso? Mire, hermanos, quiero hacer una oración muy especial. ¿Cuántos en este momento le vamos a dar gracias a Dios porque nos ha tenido en cuenta para este camino glorioso? Aquí hay corazones agradecidos con Dios, que reconocen lo que Dios está haciendo en sus vidas y que no nos vamos a dejar manipular y engañar por el diablo. ¿Lo vemos? ¿Usted está agradecido con Dios? Amén. Si usted está agradecido con Dios, levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo y empiece a darle gracias a Dios. Empiece a darle gracias a Dios. Empiece a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Abra sus labios, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, dele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor, dele gracias al Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, dele gracias al Señor. Ahora agradeciendo al Señor, tenga sus ojos cerrados. Y si el Espíritu Santo te dice que vengas a esta invitación que te voy a hacer, venga. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su vida en esta mañana, que le va a dar fuerzas, que te va a dar aliento, que te va a dar mucha, pero mucha fortaleza? Y que vas a salir de este lugar para vencer, y que vas a continuar en este camino. Si usted en esta mañana quiere la presencia de Dios una vez más, porque se siente que necesita de Él, esa vida gloriosa, yo te invito, ven aquí al altar, aleluya. Ven al altar. Ven al altar. Levanta tus manos. Con esa sed, con ese anhelo en tu vida, con ese anhelo. Si pueden pasar aquí adelante al altar, por favor, para poder orar por los que vienen atrás. Hermano Edwin, hermano Mauricio, por favor. Todos los que están aquí, aleluya. Aleluya. Hermano Gonzalo Obama me va a ayudar a orar por todos los que están aquí. Si alguien más necesita, sigan. Aleluya. Si alguien más requiere de la presencia de Dios, si alguien más necesita de Él, levanta tu mano, por favor, y desgarra tu alma y dile: Señor, te necesito, quiero de ti. Oh Shabbat. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento
guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, y hoy me arrepiento delante de ti. El Señor te está llenando, el Señor te está llenando. El Señor está llenando tu vida. Recibe vida. Recibe vida. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe el Espíritu de Dios. Y sana nuestra tierra. Y sana nuestra tierra. Y sana nuestra tierra. Oh, sí, Señor. Es que su presencia está aquí. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Y vengo a ti. Aleluya, aleluya. Él te está llenando, Él te está llenando, Él te está llenando. Él te está llenando, Él te está llenando. El Espíritu de Dios está sobre ti. Recibe, 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 recibe. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Volvemos a ti, Jesús. Solo a ti. Quiero humillarme y buscar tu rostro, y hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocar y te inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión y sana nuestra tierra. Y sana nuestra Sí, Señor. El Señor está restaurando, el Señor está quebrando cadenas, el Señor está quitando todo impedimento, el Señor se está glorificando en esta mañana, aleluya. Recibe su Espíritu Santo, recibe su Espíritu Santo. Delante de ti. Oh, sí, Señor. Llénate, 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 llénate. Recibe vida, recibe vida, recibe vida, recibe vida, iglesia. Recibe vida, iglesia. Recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Y sana nuestra tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora le vamos a decir: entra en mi casa, entra en mi vida. Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos a Dios. Entra en mi vida. Díselo, díselo, díselo. Estremece mi estructura. Díselo, díselo a Él, díselo a Él. Todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor.
haz un milagro en mí. Como Zaqueo, Él está entrando en tu vida. yo quiero subir Está entrando en tu vida la presencia del Espíritu de a Dios. lo más alto Oh, que sí, Señor. yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Amén. Necesito de ti, Señor. Abasaya Mahaya. Asaya Mahaya. Necesito de ti. Sí. Saya Mahaya Babasaya. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Oh, Shabababa, Sasalabahati. Ven y entra en mi casa, Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Dile, Señor, entra. Haz un milagro Dame de tu vida, Señor, dame de tu vida. Entra en mi casa. Dame de tu vida, Señor. Entra en mi vida. Sí, Señor. Estremece Mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo así, porque tú eres mi gran amor. Sí, Señor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, como Zaqueo. Como Zaqueo que estamos, Señor. Quiero subir Aleluya, los que están atrás reciban en el nombre de Jesús. que yo pueda, Solo para verte y mirar hacia ti. Sí, Señor, recibe fuerzas. y llamar tu atención. Su espíritu se está hacia moviendo. mí. Necesito de ti. Señor, ¿Cuánto necesitamos de Él? Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Díselo. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Amén. Haz un milagro en mí, ven y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Sí, Señor. Haz un milagro en Solo las voces de clamor le vamos a decir. mi casa. Entra en mi vida. Eso, díselo. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz tu milagro en mí, ven y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece
fortalece mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Dios les bendiga, mis amados hermanos.